Hello, friends from Colombia, Bogota, Medellin. It's a great pleasure to be with you. I'd like to also thank my friends for Conexiones Creativas to address you today. I'm Philippe Kern. I'm Managing Director of KA. KA is a research center and consultancy based in Brussels, specialized in cultural and creative industries. We operate as a cultural policy designer for the last 20 years. We are based in Brussels. We work mainly with the European institution, but also with cities, with regional governments, with states throughout the European Union and beyond. We had an office also for 7 years in China. And we're a small team of committed cultural activists of 10 people doing research, mapping, impact assessment, analysis for the cultural sector, the private sector, the public sector. I thought that the best way is maybe not to share my experience of what's going on in Europe, because it's of little interest to you in Colombia. You have other issues to deal with. But maybe share some maybe 5 takeaways of my 20 years experience working in the cultural and creative industries. The first and most important takeaway is we have to build jointly throughout the world, because we are confronted with the same issues, is we have to create awareness on the potential of the cultural and creative sector, its economic potential, its social potential in terms of employment. We were able to show in our first studies back in 2006 that the sector created more employment than car manufacturing in Europe. And this helped the policymakers to visualize what investing in culture actually means. And this awareness is important also to build credibility. We have a great responsibility today for our work is to build credibility on the sector and its contribution, a wide range contribution to social life, to education, to well-being, as well as to economic activities. It's about identity, it's about expressing yourselves, about freedom, freedom of expression, and those are important values that are carried by culture and the cultural and creative sector. Build awareness is important in relation to the second takeaway, is how to build capacity for the sector that is very fragmented, very small, with a lot of small companies, freelancers. And the role of our activities is to help the sectors to speak with one voice, to have more impact when it addresses policymakers and be as efficient as other industries that are better organized, better funded. So build capacity for the sector to speak with one voice. Film together with music, together with publishing, with the artist, with architecture, I think is a key element to stand out and have an impression and be able to advocate for the sectors and the value of the cultural resources and how to make the most of those cultural resources. Third one, we have, as part of building capacity or building credibility, we have to collect data. We have to collect data with a view to build a narrative. We have to document what actually the contribution of artists, cultural industries is to society. There are a lot of initiatives that are taking place, but people are not aware because those initiatives are not documented. There are no data that show the impact of those cultural investments. So we have to collect data. We have to develop narrative to show the impact of cultural investment. This narrative, for me, it's very important to link it to innovation policy. We need creation with a view to enable innovation. And very often policymakers tend to view innovation as purely technological. And we have made great efforts over the last 20 years to show in Europe that you have other forms of innovation that are non-technological, that are linked to image, to brand, to values, to meanings, to entertainment, to design, to beauty, to aesthetic, which are very much valued by consumers, by citizens, and therefore they should be
policymakers should pay as much attention to this form of creation innovation than to technological form of innovation. Another takeaway is that it's important to identify people. I call them linking pins. Linking pins are people that build a bridge between policymakers, businesses, financial institutions, and the cultural and creative sectors. Those two sectors or two worlds have a different language. They very rarely are able to communicate because the values are different. And linking pins are those people that enables building the bridge, building the gaps between those two worlds, enabling this interconnection, this feeding into each other, and the sharing of experience. And then finally, what I would like to say is that as cultural workers, we need to be adamant to show that art and culture now is central to many other policies. We have now evidence that art and culture contributes to economic development, contribute to urban regeneration, contributes to education, contributes to social well-being, to health well-being. And therefore, we always advocate that culture should be mainstream in other policy areas because all cultural investment contribute to those other policy areas, which often are much well or better funded. And I think if you are able to achieve in your narrative and showing the importance of investment in culture, you are in a good and great position to enhance the visibility of the sector and therefore influence policy making. I hope I've not been too long. I just would like to wish you all the best in the future. Take care, keep safe, stay at home until you are being told by your authorities to get out. It's going to be tough for the next few months for the cultural sectors, and we need to make sure that it is perceived as an essential sector that should not be confined for too long, with the risk that it will put the livelihoods of artists and cultural institutions and cultural industries in a difficult position. That's it for me now. All the best. Bye-bye. Bonjour la Colombie, bonjour l'Amérique latine. Je suis Odile Soulard, je suis économiste urbaniste à l'Institut Paris Région à Paris. Alors l'Institut Paris Région, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui travaille sur l'habitat, la société, l'économie, les transports, l'environnement, en fait tout ce qui concerne le citoyen en Île-de-France. Île-de-France, c'est la région de Paris. Donc moi personnellement, je travaille sur l'économie créative maintenant depuis plus de 15 ans. Je suis spécialiste des secteurs des industries culturelles et créatives. On produit un certain nombre de travaux sur des secteurs en particulier, le cinéma, l'audiovisuel, la musique, le livre, la publicité, les jeux vidéo, etc. On travaille également sur le profil des artistes et des créatifs, donc tous les créatifs qui travaillent dans ces secteurs, qui ont un profil d'activité assez spécifique. Ce sont souvent des intermittents, des personnes qui travaillent avec des contrats courts, qui sont souvent précaires, qui travaillent en logique de projet. Donc l'idée, c'est de connaître un peu mieux ces secteurs et on a mis un certain nombre d'outils en place pour pouvoir les suivre et les accompagner sur la durée. On travaille également sur les aspects géographiques des industries culturelles et créatives, les localisations, les disparités qu'il peut y avoir entre les différents territoires qui composent la métropole de Paris. On travaille aussi sur les lieux culturels, les friches, les lieux culturels classiques, tous ces lieux aujourd'hui qui sont de plus en plus hybrides et qui mêlent culture et d'autres activités comme du développement économique, de l'activité touristique, des activités sociales, des activités liées à l'économie sociale et solidaire. Donc on essaie d'avoir une meilleure connaissance un peu de ces nouveaux acteurs. Et tout cela, ça nous sert en fait à produire de la connaissance et d'accompagner les politiques publiques dans la mise en œuvre de leurs actions et de leurs initiatives sur le territoire. Donc j'aurais adoré être avec vous pour pouvoir vous présenter un peu plus en détail nos travaux et surtout échanger avec vous pour savoir un peu ce qui se fait en Colombie et comment on peut collaborer sur ces questions, échanger et trouver des pistes communes pour
essayer d'accompagner au mieux nos secteurs culturels et créatifs. Nous, on a choisi d'appréhender ce secteur aujourd'hui d'une manière globale. On parle d'écosystème culturel et créatif, afin de mieux faire prendre conscience aux élus et aux différentes collectivités locales de l'importance de ce secteur. Il faut savoir que l'Île-de-France accompagne à peu près compte la moitié des effectifs du secteur culturel français. Donc c'est un secteur qui est clé pour nous, qui est très important. Alors ça me fait vous parler aussi un peu du contexte actuel, puisque comme vous, la France aujourd'hui est confinée. Nous en sommes au 17e jour de confinement et le secteur culturel est un des secteurs les plus touchés par cette crise sanitaire, puisque tous les musées, tous les théâtres, les cinémas sont aujourd'hui fermés et se pose la question à la fois en urgence d'accompagner les actifs et les entreprises de ces secteurs, notamment les plus petites entreprises. Donc il y a des fonds d'urgence qui ont été mis en place, des aides pour essayer de fournir des salaires aux indépendants. Donc le gouvernement a mis en place une aide de 1 500 € par personne pour les très petites structures quand elles ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires, ce qui permet d'apporter, on va dire, un premier soutien. Mais il s'agit aussi d'accompagner les secteurs et leurs spécificités dans la durée. Donc le ministère de la Culture a mis en place un certain nombre d'aides, la région également, des aides sectorielles. On se pose aussi la question de la reprise, comment ça va se passer une fois qu'on sera déconfiné. Beaucoup de choses de difficultés sont à venir pour le secteur culturel. De nombreuses compagnies aujourd'hui pour elles c'est impossible de reporter les spectacles ou les festivals. Donc on voit des spectacles et des festivals qui étaient prévus à la fin du printemps ou à l'été être annulés, tout simplement. On se pose aussi la question de la disponibilité du public, qui ne va pas pouvoir aller voir 50 pièces de théâtre ou films au cinéma. Donc il va simplement y avoir un engorgement et une saturation de l'offre. On a la question de la pérennité des entreprises, parce qu'on sait qu'on s'engage dans une crise là, qui va durer plusieurs mois et comment on va pouvoir accompagner les entreprises sur la durée. La question de la précarisation des actifs, parce que là, pour l'instant, on est sur des aides d'urgence, mais on ne sait pas comment on va pouvoir continuer pendant plusieurs mois à accompagner correctement les intermittents du spectacle, tous les indépendants qui composent le secteur créatif et en font sa richesse aujourd'hui. Et également se pose la question du numérique, parce que certaines industries créatives qui sont aujourd'hui bien dotées dans leurs outils numériques peuvent avoir une certaine continuité de leur activité, donc voir comment on peut aider sur d'autres secteurs pour que cet accompagnement se généralise. Voilà. Donc la période est un petit peu triste et elle demande aussi d'ajuster nos connaissances et nos accompagnements. Donc c'est assez intéressant d'avoir justement tous ces observatoires et ces outils de suivi qui nous permettent aujourd'hui de mieux appréhender la réalité et les défis qui sont face à nous. Voilà, donc je vous souhaite de très bons échanges, puis j'espère qu'on va pouvoir collaborer plus tard sur ces questions qui sont aujourd'hui cruciales, je pense, pour les métropoles. Très bons échanges, à bientôt, au revoir. Reciban pues nuevamente un saludo de nuestra parte luego del inicio de la sesión y de la presentación de todos quienes estamos aquí reunidos. Y luego además de escuchar estos dos saludos, estas dos presentaciones de parte de Philippe Kern y de Odile Soulard, dos personas de amplio reconocimiento en el ecosistema creativo y cultural europeo e internacional, que no solamente nos comparten, digamos, su visión sobre la importancia y el quehacer de la observancia en materia de economía creativa y cultural, sino que además, y por petición expresa nuestra, terminan sus intervenciones hablando justamente de la situación actual de la que no podemos ser ajenos y más en el sector del que estamos hoy hablando, sino que también, digamos, nos invitan a todos a reflexionar sobre cuáles son los grandes retos, pero también las grandes oportunidades que este cambio de escenario tan profundo que la pandemia nos ha traído arroja o propone para el ecosistema creativo y cultural.
Vamos ahora entonces con la presentación que ha preparado para ustedes Odile Soulard. Seré yo, digamos, quien acompañe esta presentación traduciendo cada una de las diapositivas, porque fue pues uno de nuestros compromisos para la sesión de hoy, que por comodidad de todos los presentes fuese en español, y nos hemos esmerado para que los videos y esta presentación fuese, digamos así, para todos ustedes. Y es una presentación que va a intentar ligar constantemente al cuestionario, a la encuesta que recibieron previamente para poder ingresar a esta sesión online, a esta masterclass online en observancia, en la que les preguntamos qué había ya en estos temas en su región, qué inventario hay de agentes, de investigaciones, de datos, o qué no hay, en el que les preguntábamos igualmente qué es crítico que se geste en este cuatrenio. Una pregunta que además, digamos, no es gratuita. Estamos en pleno periodo de diseño de los planes de desarrollo municipales y regionales, y eso hace, digamos, que esta pregunta, que por supuesto tabularemos y que entregaremos a la institución que ha sido la líder en la convocatoria local de la misma para que luego se las comparta, es muy importante, porque finalmente se convierte en un insumo en esta conversación, una conversación seguramente ahorita más virtual que física, de cuáles son las prioridades en la agenda creativa y cultural para la ciudad, para el departamento, y que esperamos, por supuesto, que el tema de observancia esté incluido en esas conversaciones. Así que cuando les preguntamos en la encuesta si para ustedes era más prioritario que en este cuatrenio se trabajase en mapeos o en estudios sectoriales cuantitativos o cualitativos, o en empleo creativo, o en nuevos consumos de la cultura, o en el impacto de la transformación digital, pues digamos, pretendía justamente contribuir, darle insumos a la ciudad, a la región en esta materia. Vamos entonces con la primera diapositiva y buscaré, insisto, no solamente traducir, sino intentar generar algunas reflexiones que son con las que nos quedaremos ya en la parte final, en la que estaremos, digamos, motivando una conversación con todos ustedes. Vamos entonces con la diapositiva 1, en la que justamente, digamos, Odile nos comparte su experiencia, la experiencia parisina, que es la que conoce muy bien, pero el título no es gratuito. Y es un título que hace eco para quienes de ustedes nos conocen con la postura que desde Conexiones Creativas hemos compartido y que además reflejamos en la publicación que el año pasado hicimos con apoyo igualmente del Ministerio de Cultura, publicación que en sus ciudades presentamos con debates abiertos, y que si alguno de ustedes pues no la tiene, escríbanos por favor por el chat, por el WhatsApp o por la vía que ustedes consideren, para compartírselas de manera inmediata, y es la de el ecosistema creativo. Hemos hablado de campo, hemos hablado de sector, pero después de muchas reflexiones que además tuvimos la ocasión de complementar con Odile en París, coincidimos en que el término más pertinente es el de ecosistema creativo. Diapositiva 2, pasaré muy rápido por ella porque ya Odile, digamos, hizo referencia a qué es el Instituto París Región, cuál es su rol, cuáles son sus temas en agenda: desarrollo urbano y transporte, medio ambiente, economía y sociedad. Además de esta presentación, se las compartiremos cuando terminemos esta sesión para que puedan, digamos, digerirla nuevamente y revisarla con calma. Siguiente diapositiva, la número 3. Odile nos presenta algunos de los partners con los que ellos trabajan. Mencionaría una cosa interesante, no solamente el partnership con las alcaldías de toda esa gran región de Île-de-France, sino por supuesto su partnership con el INSEE, que es el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos. Fundamental aquí, digamos, esa relación con el equivalente en Colombia, por ejemplo, para las cuentas satélites locales, experiencia en la que Bogotá pues tiene mucho por enseñarnos y por compartirnos, por ejemplo, sino también, digamos, su rol activo en una serie de instituciones internacionales. De hecho, esta presentación hace énfasis en una de ellas, mencionada en el último renglón de logos, que es el World Cities Culture Forum. Vamos a la siguiente diapositiva, la número 4.
Un dato simplemente, digamos, para ubicarnos todos en lo que París significa a la escala francesa: es el 23% total de empleos del país, es el 18% de la población y es el 31% del PIB. Siguiente diapositiva, la número 5, y con esta, digamos, entramos en el territorio que nos interesa, que es justamente el de la llamada economía creativa y cultural. Aquí Odile, digamos, nos hace un recuento interesante, que además en nuestra conversación en París, digamos, ella lo enfatizó de manera honesta, cuando se comienza, digamos, a hablar de este asunto, y que ella además hace parte de ese inicio. Es una mujer que lleva más de 15 años en estos temas, una verdadera referencia en la materia. Se hace un primer estudio en el 2005 sobre industrias culturales y se reconoce que la cultura es parte, digamos, también de ese territorio económico. Yo sé que aquí hay muchísimos debates sobre esa relación cultura y economía. Guardemos ese debate, si les parece, para el final de la sesión, que es cuando abriremos los micrófonos para todos. Odile, por ejemplo, reconoce que en ese momento era Londres el gran referente en esta materia, con un mapeo justamente que hacen en el año 98 y con varios papers que hacen posteriormente, que fueron, digamos, la base sobre la que ellos, digamos, construyeron toda la agenda en el Instituto París Región. En todo caso, ellos, cuando comienzan a hacer esta tarea para la escala francesa, se convierten en pioneros en Francia, porque no existía, digamos, nada. Pensemos que estamos en el 2020 y que a lo mejor muchas de nuestras regiones apenas están, digamos, entrando en esta materia, y pues tenemos, digamos, seguramente que no solamente desatrasarnos de estos 20 años posiblemente si nos comparamos con Londres, pero también, qué fortuna, recoger, digamos, una serie de avances metodológicos, que es un poco lo que desde el Monitor de Conexiones Creativas queremos hacer o podemos hacer para ustedes y para sus regiones. Con ese estudio, además, se reconoce la importancia estratégica de las industrias creativas y culturales, se hace evidente su contribución a la atractividad de la región de París, lo hacen con muchísimos partners dentro de Francia, y reconocen que son, digamos, que son muchísimos los tópicos que se pueden estudiar en materia de economía creativa y cultural. Tópicos que, de hecho, mencionamos en la encuesta que les enviamos previamente para identificar esas posibles prioridades en sus regiones para el cuatrenio que empieza. La siguiente diapositiva, paso igualmente rápido, la número 7, son algunas de las publicaciones en las que ha trabajado Odile en esta materia. Como les enviaremos este PowerPoint, también les enviaremos el enlace para que las descarguen. Su mayoría están en francés, algunas están en inglés y son realmente potentes. Desde Conexiones Creativas les recomendamos sobre todo una que además contribuye al foco de esta conversación, y es la del ecosistema creativo, porque no solamente da pistas para el caso francés o parisino, sino porque nos da pistas en general para la comprensión de lo que ese ecosistema es, que es un asunto del que vamos a hablar en la diapositiva siguiente, que es la 8. Este mapa nos encanta, contribuye, digamos, a una conversación que hemos ido abriendo en muchas de las ciudades y con muchas de las organizaciones aquí presentes, y es cómo pasar, digamos, a una visión mucho más ecosistémica. Y nos gusta mucho esta aproximación, que se hizo una aproximación para sumar a la conversación, no solamente porque entiende, digamos, que en el corazón de ese ecosistema están las industrias creativas propiamente asociadas a las compañías, sino también los creativos, o como lo llamaría la directora del Instituto Popular de Capacitación de Cartagena, Saya Vergara, los trabajadores de la cultura, sino también porque en la periferia menciona una serie de elementos que hacen parte de esa visión ecosistémica. Está, por supuesto, la oferta cultural en materia de museos, de teatros, de cine, pero también hace parte del ecosistema creativo la oferta ya no general, sino especializada de formación. Los jugadores, tanto desde lo público como desde lo privado, los gobiernos, las cámaras de comercio, las cajas de compensación, los clusters, los mediadores, las incubadoras, etcétera. Igualmente hace parte de ese ecosistema creativo y cultural la relación con otros sectores que están profundamente imbrincados aquí, como el turismo, como todo el tema de las TICs. Y dos ítems más que son muy importantes cuando hablamos del ecosistema creativo y cultural. Además, uno de ellos
que se hace vital en estos momentos y que lo incluimos en la encuesta que ustedes diligenciaron previamente, y es el de los consumos de los productos culturales, y que hoy, en una realidad que ha cambiado profundamente para todos a nivel mundial, nos hace reflexionar sobre esos nuevos consumos culturales, seguramente más atravesados por la omnicanalidad, por la digitalización, por las experiencias profundas y transformadoras, por el fenómeno de lo boutique versus el evento masivo, que seguramente por una temporada importante, digamos, planteará retos en su realización, etc. Y un último ítem en esa mirada, digamos, ecosistémica, que es el grado de participación en esas actividades culturales, que está asociado, digamos, también al interés, a qué tanto se ha insertado en la conversación pública, digamos, esa oferta creativa y cultural. Siguiente diapositiva, la número 9. Odil, para lo que el Instituto París Región nos dice, esto es lo que entendemos como sectores de las industrias creativas y culturales. Aquí está, digamos, el foco de nuestra medición. Y es importante decirlo porque cada una de las regiones debe evaluar qué incluye y qué no incluye, digamos, en sus mapeos. Para ellos, por ejemplo, se incluye el tema de lo audiovisual, film y multimedia. De hecho, van a ver más adelante que es el sector más pujante que hoy tiene París. El tema editorial, el tema de arte de antigüedades, el tema de la moda, arquitectura, la educación y la cultura, todo el tema de las artes visuales, donde ellos incluyen al mundo del diseño y la fotografía, la publicidad y todo el tema del patrimonio y librerías, y por último, las artes performativas. Siguiente diapositiva, la número 10, y es importante porque aquí, digamos, Odil empieza a revelar las preguntas y dudas y debates que ellos tuvieron al principio cuando hablaron por primera vez de hacer este tipo de gestiones, pero que seguramente, y lo sé además de muchos de ustedes, porque con muchos de ustedes hemos trabajado asesorándolos o en el diseño de sus mapeos o incluso ejecutándolos, y es, ¿qué es la economía creativa y cultural? ¿Qué se mide, qué no se mide? ¿Qué se incluye? ¿Qué es empleo cultural? Por ejemplo, qué sectores y qué ocupaciones. Pero cuando eso baja, digamos, ya al territorio del levantamiento de la información, nos encontramos efectivamente con qué casillas incluyo y no. Pues Odil dice que ellos tuvieron exactamente las mismas dificultades, que para ellos fue fundamental al principio, por ejemplo, profundos espacios de intercambio con sus homólogos ingleses. Al principio ellos retomaron lo que ellos llamaron la base de medición del Gran Londres y la aplicaron, digamos, a la región de Île-de-France, que aunque podía ser imperfecta, les permitió al principio, digamos, hacer una primera medición, y sobre todo para ellos fue fundamental compararse con Londres y a partir de ahí seguramente ya refinar mucho más su modelo. En esa medida, digamos, a lo mejor parte, digamos, de las primeras acciones que una región toma pueden estar en esa línea, ¿cierto? Para ellos, por ejemplo, los empleos de las industrias creativas y culturales están constituidos tanto por los empleos asalariados, públicos y privados, por los independientes y por los intermediarios. Entonces, esa capacidad, digamos, amplia de medir el empleo creativo y cultural, solo por citar un ejemplo, digamos, les ha dado una visión, digamos, mucho más amplia de este terreno. En la diapositiva siguiente, en la 11, verán ustedes, digamos, un detalle, y como la presentación les llegará, de qué nomenclaturas se incluyeron o no de cara a estas investigaciones. Quiero pasar ya a la diapositiva 12, que es una de las que más nos parece interesante en Conexiones Creativas, para, digamos, seguir en este ejemplo de los empleos asociados al ecosistema creativo y cultural, porque no sé si en todas las regiones de Colombia, digamos, hay esta claridad en la visión. Para ellos, por ejemplo, cuando hablamos de esos empleos en el sector cultural y creativo, son tan importantes las profesiones propiamente, digamos, culturales y creativas asociadas al sector, como las profesiones no culturales asociadas al sector. Es decir, el sector cuando contrata a un abogado, a un contador, a una secretaria, ese puede que no sea un empleo asociado a una profesión cultural y creativa, pero sí es un empleo asociado
al desarrollo, que posibilita el desarrollo de sus actividades creativas y culturales, y ellos, por supuesto, que los contabilizan. Pero también, eso digamos sobre la barra vertical de profesiones, pero sobre la barra horizontal de sectores, igualmente para ellos es importante considerar a los agentes propiamente, digamos, del sector creativo y cultural instalados en empresas o en organizaciones propias del sector creativo y cultural, cómo evaluar y medir a los agentes que vienen del mundo de la creatividad y la cultura, que trabajan en otras empresas, en otros sectores que no son parte del sector creativo y cultural. Pensemos, por ejemplo, cuántos diseñadores o cuántos arquitectos o cuántos músicos hoy están asociados a empresas de automoción o al sector industrial y que ellos efectivamente pues deben ser incluidos en una medición como estas. Interesante, digamos, reflexión, y este mapa creo que a nosotros nos ha quedado, digamos, marcadísimo en la mente, y esperamos que para ustedes sea igualmente valioso. Siguiente diapositiva número 13. Odile nos comparte de primerísima mano la manera como estos, digamos, sectores se han venido comportando en el caso de París. Son cifras, digamos, entre el año 2008 y 2013, y nos demuestra, por ejemplo, lo que ya les había anticipado, la importancia del sector audiovisual, del cine y el multimedia en París, no solamente en términos del dinamismo, sino también de su performancia. Pero hoy, digamos, más bien sembrándoles inquietudes de cara a sus regiones. Si tuviésemos que mostrar un mapa de esta naturaleza para su ciudad, para su región, ¿lo tendríamos ya disponible? Podríamos dar una conversación, por ejemplo, basada en la diapositiva anterior, sobre el número de empleos directos o indirectos que ese ecosistema creativo y cultural tiene en la región, que creo que eso es lo pertinente de esta sesión, que nos genere preguntas o reflexiones sobre lo que hay y no hay en materia de observancia, la importancia de la misma para tomar decisiones y las prioridades que deben, digamos, quedar claras en las regiones para el cuatrienio que empieza. Diapositiva 14 es muy valiosa y de nuevo, digamos, la pregunta es si en nuestra región esto está resuelto. Odile nos comparte cuál es el perfil de la fuerza de trabajo o de ese talento creativo y cultural para la Gran París. Es interesante, un 55% son hombres, el 34% tienen menos de 35 años, el 16% tienen contratos a duración indeterminada. Por ejemplo, interesante igualmente que el 68% tienen diplomas de segundo y tercer ciclo, que es lo que en Francia se llaman los DOECs, los DOA, máster, etc. Es decir, es una población muy cualificada. El 31% no son salariados, y creo que esto es un porcentaje, el siguiente dato, que intuimos nos toparíamos en la mayoría de las regiones que se evaluasen. El 44% son multiactivos, multiempleo. Siguiente diapositiva, la número 15, es el nivel de concentración. Si ya, digamos, París o la Île-de-France está, digamos, es profundamente concentradora del talento creativo francés. Para cifras del 2007, por ejemplo, el 47% de los empleos de industrias creativas en Francia estaban en Île-de-France. Insisto, 47%. Y la segunda región, la zona de Rhône-Alpes, que es donde está la ciudad, por ejemplo, de Lyon, es el 8%. Imagínense ustedes la escala, pues ya incluso en la misma Île-de-France la diferencia es importante. Solo, digamos, el centro de París, o sea, lo que es la París, digamos, más convencional, recoge el 45% de ese talento cultural. Eso, digamos, nos genera preguntas. La concentración, seguramente si aquí estuviese de Richard Florida, es la mejor evidencia de lo que él llama su clase creativa, talento, tolerancia y tecnología, pero también nos genera preguntas, por ejemplo, sobre qué pasa en el resto de los territorios en materia de oferta, de dinamismo, de exclusiones en este tema. Yo recuerdo en una sesión que tuvimos con Bogotá hace algún tiempo
que también, digamos, nos presentaban un mapeo muy interesante hecho en la ciudad, y la gran pregunta era, bueno, qué maravilla que nos saquen pase lo que pase, qué maravilla que en Chapinero pase lo que pase, pero ¿qué hacer, digamos, para distribuir de manera más amplia la dinámica creativa y cultural, y que eso no riña con la existencia de unos distritos naturales o digamos, direccionados, pero sí, digamos, con una distribución mucho más equitativa de esa riqueza creativa y cultural? Vamos a la diapositiva número 16, la siguiente. Y bueno, cuando uno hace de nuevo clic o zoom en el mapa, digamos, de esa región llamada Île-de-France, pues se topa con una evidencia, y es que el 90% de esos empleos están, digamos, instalados, están asentados en la zona de París. De hecho, en unas conversaciones previas que teníamos con Odile, ella, por ejemplo, nos hacía énfasis de cómo un barrio, el 8º barrio de París, el 8e arrondissement de París, concentra, digamos, el gran, digamos, generador de empleos en el sector. El 8º barrio de París, para sacar una idea, es el barrio donde está Arco del Triunfo, la Concorde, o espacios culturales tan importantes como el Petit o el Grand Palais. Solo un barrio de París, digamos, es el gran concentrador, es el gran eje, digamos, de la dinámica cultural y creativa en una ciudad. Pero también como ciertas zonas, como el 15 o como la zona de Boulogne-Billancourt, han empezado, digamos, a tomar nuevos aires. Sabríamos eso de nuestras ciudades, sabríamos eso de nuestras regiones para tomar decisiones más eficientes en materia creativa y cultural. Preguntas justamente sobre las herramientas de las que disponemos para actuar eficientemente. Y en la siguiente diapositiva, en la 17, justamente se hace ese zoom a lo que se llamaría ese clúster creativo en Île-de-France. Clúster no porque haya una dinámica organizada de clúster, sino porque es el corazón, digamos, de ese ecosistema que, digamos, ya les estamos mencionando. Siguiente diapositiva, la 18, han llegado incluso no solamente a tener, digamos, ese mapeo generalizado del ecosistema creativo y cultural, sino a disponer de manera detallada de la información de cómo se distribuye en el territorio o se distribuyen cada uno de los sectores. El mundo del audiovisual, de la publicidad, es uno que nos interesa mucho, digamos, por la manera tan sui generis como se comporta en el espacio, porque todos los demás más o menos se parecen, es el de la arquitectura. Siguiente diapositiva, la 19, hace un análisis muy interesante sobre los lugares creativos y culturales, sobre la oferta, digamos, que hay en la ciudad. Los puntos azules, para que ustedes los identifiquen, son los que ellos llaman lugares creativos, son lugares pluridisciplinarios dedicados a la creación y a la difusión artística, pueden ser teatros, museos, centros culturales, centros de arte contemporáneos, galerías. Los lugares en rosa son lugares intermedios e independientes, talleres, fábricas artísticas, de experimentación, lo que en Francia se llaman la friche culturelle, que para nuestro caso serían sedes industriales rehabilitadas para ser usadas alrededor de lo creativo y lo cultural. Los botoncitos amarillos son los lugares culturales efímeros de ocupación artística, temporal, que pueden estar o no en rehabilitación, galerías efímeras, sitios artísticos temporales, lugares alternativos, y los verde azules, que es muy interesante, digamos, ver cómo se dispone en el territorio lo que se llaman lugares de acompañamiento, por ejemplo, las incubadoras. Hay una en la parte baja del mapa de París que se ha vuelto uno de los grandes referentes mundiales. La pudimos visitar y con ellos también hicimos una agenda de trabajo importante en el mes de enero, que es Estación F, que seguramente pues muchos de ustedes la han oído mencionar. Siguiente diapositiva, la número 20, y de hecho una reflexión previa de la 19. Tendríamos esa oferta, digamos, clara en nuestras ciudades. Podríamos saber, por ejemplo, nuestros museos actuales, qué capacidad, digamos, de ancla
han tenido para jalonar a su alrededor en, digamos, la instalación de otros espacios u ofertas culturales. Sabemos, por ejemplo, que espacios industriales están jugando un rol, digamos, dinamizador en el territorio y que tanta capacidad, digamos, de ser un polo tractor de tejido creativo y cultural tienen o no, de manera espontánea o de manera, digamos, inducida. Preguntas, insisto, que abordaremos juntos al finalizar la sesión, que nos quedan unas cuantas diapositivas para terminar esta presentación que generosamente hizo para ustedes Odile Soulard, y ya, digamos, concentrarnos a hablar en lo que nos interesa, que es esta región, esta ciudad, cómo se encuentra. Diapositiva 20, que ya la había mencionado, es, digamos, cómo la cultura necesita ser ese hilo dorado de las políticas públicas y tiene el potencial, y cómo somos capaces los que estamos aquí reunidos de presentarla así ante los tomadores de decisión público-privados para que realmente se tomen decisiones valiosas y más, digamos, en las circunstancias actuales que nos convocan, donde seguramente lo verdaderamente prioritario será lo que tenga que reunirnos de aquí en adelante. Entonces, digamos, para ese hilo dorado, pues cómo evidenciar, digamos, su peso económico, turístico, el potencial social, por ejemplo, de los espacios culturales, cómo atraer ese talento, digamos, esa fuerza de trabajo talentosa, cómo generar un crecimiento inclusivo. Por ejemplo, un tema que nos encantó, que ha abordado Odile con su equipo de trabajo y que valdría la pena revisarlo, digamos, ahora en estas ciudades, en nuestras ciudades, es el peso de la economía nocturna, creativa y cultural. Hay ciudades, por ejemplo, que tienen alcaldes nocturnos porque han reconocido la importancia, digamos, de una vivencia sana y profunda de lo que es la noche. Diapositiva número 21 nos hace, digamos, alusión a un fenómeno que estamos todos viendo en nuestras ciudades, que son los llamados third places, los terceros sitios, los coworkings, los cafés que actúan de coworkings, los Fab Lab, u otras figuras afines, los hackerspace, los makerspace o los 3D printing space, para, digamos, dinamizar, para fortalecer ese ecosistema creativo y cultural. Los tenemos mapeados, trabajamos con ellos, sabemos qué rol están jugando en el ecosistema. Preguntas de esta sesión. Diapositiva número 22. Ellos han llegado, por ejemplo, incluso en Francia, a mapear toda la infraestructura cultural y la tienen, digamos, además clasificada. Cine, museos, conservatorios, etc. Diapositiva número 23. Y entramos ya al último capítulo de la presentación de Odile, que es además un capítulo con guiño, es un capítulo con invitación, y es la institución de la que les hablé justo al principio de la presentación, una institución mundial de la que Odile hace parte, de la que hace parte, por supuesto, el Instituto París Región, que es el World Cities Culture Forum. Diapositiva número 24, verán ustedes ahí algunas de las ciudades, digamos, de las que hacen parte. Nos emocionó muchísimo saber que Bogotá hace parte de esta red mundial. En la diapositiva 25, Odile justamente nos presenta, y por aquí pasaré muy rápido, cuáles son los objetivos de esta red mundial conformada por 38 ciudades, que hasta ahora, digamos, ha basado su agenda en todo un tema de eventos anuales, de investigaciones conjuntas, de colaboraciones en publicaciones, y que valdría la pena, insisto, pues que en nuestras ciudades evaluemos la importancia de hacer parte de redes, sino de redes como esta, para compartir, para tejer lazos. Uno de los proyectos más interesantes que conocimos en nuestro viaje en Europa es el monitor de la Unión Europea, un monitor que mide casi 200 ciudades europeas, las compara, digamos, según su talla, todas las ciudades de tamaño S, de tamaño M, de tamaño L, y la Unión Europea lo que dice es: no lo hacemos para generar, digamos, una competencia entre ciudades de saber si es más importante Londres o París. Lo hacemos con el objetivo de que las ciudades generen buenas prácticas, compartan metodologías, procedimientos, etcétera, y generar una sana dinámica en materia de economía creativa. Pasamos a la siguiente diapositiva, la 26, y Odile nos comparte algunos datos, algunos elementos comparativos de
de los elementos que ha medido justamente el World Cities Culture Forum. Por ejemplo, oferta de museos, verán ustedes allí a Bogotá, o la oferta, por ejemplo, de salas de cine. Y de nuevo ven ustedes a Bogotá y es interesante, digamos, la verdad lo que la ciudad capital ha logrado, incluso ya puesto en escena a nivel internacional. Diapositiva número 27, también Odile nos comparte desde esta red mundial el comparativo de teatros o el comparativo de librerías públicas. Llama la atención en ambos ítems, por supuesto, el peso de París. Diapositiva número 28, un ítem del que ya les hablamos al principio que nos parece fundamental en materia de ecosistema creativo y cultural, que es el consumo cultural y creativo. Y extracta algunos de los ítems que podrían hacer parte de una medición de consumo cultural, como es la visita a museos y galerías, o como es la compra de tiquetes para teatro, o como es la compra de tiquetes para cine. Llama la atención, por ejemplo, en el caso de cine, París o Londres, en el caso de teatro, Buenos Aires, Moscú o Viena, y en el caso de museos y galerías, de nuevo el caso de Londres y de París. Diapositiva número 29 hace, digamos, un mapeo de salas de cine. Diapositiva número 30, paso rápido por aquí porque ya estamos terminando, hace un mapeo igualmente de la oferta de museos. Diapositiva número 31 hace igualmente un mapeo de la oferta de festivales y celebraciones. Y nos vamos quedando justamente ya para ir cerrando esta presentación y abrir la conversación pública en las conclusiones que nos comparte Odile desde esta red mundial. Conclusiones que son pre-coronavirus, así que seguramente habrá que estar pendiente de las nuevas conclusiones que salgan pronto, que ya, digamos, hablarán de las nuevas realidades a las que nos estamos todos enfrentando. Estas grandes tendencias, para, digamos, ir rápido, se basan en el reconocimiento que venían teniendo AC antes del coronavirus, ya veremos DC después del coronavirus, las ciudades como grandes jalonadoras del desarrollo mundial, el rol que estaba jugando la cultura en ese desarrollo, digamos, económico en dos vías, tanto, digamos, por su propio peso económico como sector y por soportar a su vez dinámicas de innovación o, como lo llamamos en conexiones creativas, de polinización cruzada, de jalonar y de motivar procesos de transformación en otras industrias. En todo caso, y a pesar de ese aporte, digamos, doble del ecosistema creativo y cultural en el desarrollo de las ciudades, digamos, éxito económico está teniendo, digamos, ciertas consecuencias negativas como el sobreestiramiento, la sobrepresión a las infraestructuras y igualmente la inequidad social y un tema pues, que está en el corazón de las inquietudes nuestras, que es el riesgo a la homogeneización. Igualmente, como ese éxito económico está haciendo que esas ciudades se vuelvan inaccesibles desde el punto de vista económico, que no se pueda pagar un alquiler, que no se pueda, digamos, tener un nivel de vida adecuado para un artista, para un productor cultural, cuando justamente han sido ellos quienes en muchas ocasiones han contribuido a reposicionar, a redimensionar, a revitalizar esas ciudades que hoy los expulsan fruto de sus precios. Yo recuerdo una investigación que hicimos el año pasado con la Cámara de Comercio de Medellín, que uno de los casos más interesantes que reconocimos fue New Orleans o Berlín, dos ciudades que han intentado alejarse al máximo de modelos como el de París o el de Nueva York o el de Londres, que gracias a su reconocimiento cultural pues han hecho que los agentes culturales ya no puedan vivir ahí fruto del costo, digamos, de vida. Siguientes conclusiones. Cómo finalmente lograr que la cultura se integre de manera amplia a las políticas de otras áreas y cómo efectivamente necesitamos hablar de nuevos lugares, de nuevas ideas, de nuevas formas, de una visión mucho más inclusiva de la cultura, mucho más centrada en los ciudadanos. Y seguramente después de la pandemia eso será aún más importante. Diapositiva 33, cultura, identidad y turismo.
Un tema fundamental que además propusimos en la encuesta que les enviamos es todo el tema del turismo creativo y cultural y que tanto lo estamos evaluando, mapeando en nuestra agenda. Ese es un tema que está siendo central para nosotros en Conexiones Creativas. Estamos preparando, digamos, una serie de investigaciones y de actividades importantes y nos gustaría que ustedes se sumaran. Si les interesa, pues estaremos felices de recibir sus chats o sus correos en esta línea. Diapositiva 34, y digamos que Odil lo incluye porque se lo pedimos de manera express. Cuando nos vimos en enero, le hablamos mucho de cómo todas las ciudades colombianas están, digamos, trabajando en proyectos de distritos culturales, sea el Bronx, sea el Perpetuo Socorro, sea Barrio Abajo, etcétera. Y es un tema, digamos, tan apasionante como sensible y que amerita, digamos, una conversación profunda sobre su importancia, las inversiones, qué es más importante, si el software o el hardware, y las prioridades, digamos, para que sea un proceso, digamos, sostenible en el tiempo, para que realmente haya una apropiación ciudadana. Y frente a esto, justamente Odil y su equipo han hecho pues varias investigaciones que allí nos comparten. Con esta reflexión nos vamos ya a la última diapositiva para decirles a todos gracias. Terminamos aquí la presentación que ha hecho para ustedes Odil Sulag y abrimos la conversación. Conrado, te escuchamos.